Rey Enigma y Levi Rossman, youtuber del canal Gotham Chess, el canal de ajedrez más grande del mundo, vuelven a jugar, pero ahora no en plan tan amistoso como el match anterior, donde terminaron 2-2, sino que ahora apuestan $1000 para el ganador, para el primero que llegue a 3 triunfos en partidas Blitz de 3 minutos sin incremento, por lo que esta cosa sí va en serio, señores. Pero bueno, antes de ir con la revisión de este match realmente impresionante, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, entonces vayamos con la primera partida. Blancas, Rey Enigma, negras, Gotham Chess. Inicia esto con D4. Rey Enigma evidentemente va por su sistema call enigmático, jugando caballo F3 y E3 en las siguientes jugadas. Es por ello que Gotham Chess evita esto jugando F5, defensa holandesa. Ahora, Rey Enigma juega Dama D3, una jugada curiosa, para nada lo más habitual, pero desde ya ataca al peón en F5 y esto tiene ideas de gambito, estoy seguro, jugando luego con planes como H3 y G4. Veamos si se da esto o no en la partida. Sigue el juego con caballo C6, caballo F3, caballo F6, C3, D5, H3, G6. Acá lo normal sería seguir sacando piezas y un alfil F4 vendría muy bien, pero el español juega caballo E5. Sigue esto con alfil G7, caballo por C6, B por C6, alfil F4, enroque, caballo D2, A5, abriendo la diagonal A6, F1 para el alfil de dama, ¿no? Sigue esto con caballo B3, el caballo quiere llegar a C5, pero aquí las negras bien podrían jugar una A4 para expandirse en el ala de dama, incordiar al caballo y de pronto fijar al peón B de las blancas, el cual podría considerarse un objetivo de ataque más adelante, por ejemplo con un torre B8 en algún momento. Bueno, sigue esto con alfil A6, dama E3. Una dama encima de su cadena de peones y tapando la salida de su alfil de rey no puede ser algo bueno, ¿verdad? Sigue esto con A4, caballo C5, alfil C8, F3. Acá, Levi, Gotham Chess, le dice a Rey Enigma sobre su posición. Es la posición más fea que jamás haya visto. Acto seguido, juega caballo H5 y ahora Rey Enigma dice que si retira el alfil, un F4 de las negras sería muy molesto. Así es que prefiere jugar G3, sigue esto con caballo por F4, G por F4, dama D6, dama D2. Ahora, un torre A5, pensando en un sacrificio de calidad con torre por C5 eliminando al molesto caballo blanco, sería una posibilidad razonable, pero el estadounidense juega A3, que permite a las blancas jugar un B4 que consolida la posición del caballo. Pero el conductor de blancas juega B3. Sigue la partida con E5, con idea de desestabilizar al caballo, F por E5, alfil por E5, D por E5, dama por C5, dama D4, dama E7, B4. Esto permite el avance F4 de las negras. ¿Y por qué es relevante un avance F4 para las negras? Ya lo verás. En lugar de esto, acá un F4, pero de las blancas, impedía la idea de las negras de avanzar a F4. Pero con lo jugado en la partida, B4, de Rey Enigma, entonces Levi Rossman juega F4. Ahora el alfil negro tiene una espléndida casilla en F5 para llegar allí e instalarse cómodamente, ¿no? Sigue esto con enroque y torre F5. Prefiere las negras ubicar su torre allí, ya que el peón en E5 es uno débil. Sigue esto con E4, F por E3 captura el paso, dama por E3, torre por E5, dama D4, alfil F5. Ahora sí, el alfil llega a la soñada casilla de F5. Sigue el juego con alfil E3, torre F8, alfil por F5, torre F por F5, torre HG1, torre por F3, H4, torre 4, dama 7, torre por C3 jaque. Rey Enigma exclama acá, ¡esto no lo vi! Sigue el juego con rey B1, dama por B4 jaque y ante el inminente mate en B2 con la dama, Rey Enigma abandona la partida. El match entonces inicia con 1-0 a favor de Levi Rossman. Vamos con la segunda partida. Blancas para Levi Rossman, Gotham Chess, negras para Rey Enigma. Inicia esto con D4, G6. Como ya dije en el match anterior, Rey Enigma juega con negras la defensa moderna, que es jugar G6 ante casi cualquier cosa. El juego continúa con C4,
alfil G7, caballo C3, D6, caballo F3, alfil G4. Acá entran en un intercambio de opiniones Levi y Rey Enigma, donde Rey Enigma comenta que, en efecto, tuvo que cambiar todo su repertorio de aperturas para montar este personaje y no ser descubierto, ¿verdad? Y quizá por ello juega siempre lo mismo, el sistema Call y la defensa moderna. Supongo yo que quiso decir eso, ¿no? Sigue la batalla con E3, caballo D7, alfil E2, C6, enroque, caballo GF6, B3, enroque, alfil B2. El alfil de dama blanco queda listo y ubicado para una confrontación futura con el alfil fienquetado del rival. Sigue la partida con torre 8 a H3. Ahora, como el alfil no tiene buenas casillas de escape, entonces juega alfil por F3. Sigue esto con alfil por F3, E5 ruptura, alfil A3, tocando el peón débil de D6, E4, alfil E2, caballo F8, torre C1, H5, no permitiendo cosas como G4 en algún momento. La partida prosigue con B4, B6, C5, B por C5, D por C5, D5. El alfil en A3 luce algo torpe, ¿no? Pero bueno, tendrá un poquito más de sentido en algunas jugadas más. Sigue esto con alfil A6, dama C7, B5. Ahora, caballo E6, centralizando el equino, sería muy buena idea para las negras, pero Rey Enigma juega torre ED8, quitando la torre para a un peón por peón, ¿verdad? En C6, poder capturar con su dama sin temor a un alfil B5. Igualmente Levi juega B por C6, dama por C6, dama A4. Ahora, lo mejor sería cambiar damas, atendida la falta de espacio de las negras, pero estas juegan dama E6. Acá, Gotham menciona que siente que esta partida está siendo una muy bien jugada por él, de modo muy inteligente, donde su dama y alfiles están jugando de gran manera. Muestra gran orgullo por su juego en esta partida. Sigue esto con alfil B7. Ahora, si quito la torre puede venir un dama por A7 a un C6. Parece decir Rey Enigma. Así es que las negras entregan la calidad jugando caballo 8 H7. Sigue esto con alfil por A8, torre por A8, C6, caballo G5, C7. Y acá, Rey Enigma le dice a Gotham que tal vez sería posible sacrificar un caballo en H3 y entonces lo juega. Caballo por H3, jaque. Y acá lo mejor sería capturar el caballo y tras un dama por H3 de las negras, entonces con blancas jugar alfil D6 para proteger así a su enroque, pero Levi juega rey H1, lo cual solo complica la partida. Creo que ha sobreestimado demasiado las chances de su rival. Sigue esto con caballo G4 y acá Levi frunció el ceño y comenzó a preguntar ¿qué? Y acto seguido juega caballo D1 y las negras dama E5. Esto amenaza mate, ¿verdad? En H2. Está muy, pero que muy clara la amenaza. Y acá Levi frunce el ceño otra vez y dice, dame una dama. Y juega C8, coronando dama, jaque. A lo que Rey Enigma dice, oh, no vi esto en absoluto. Y juega torre por C8. Sigue esto con torre por C8, jaque, Rey H7, G3, dama F5. Y Levi dice riendo, ¿qué? Y ahora, ¿cómo paro el mate, verdad? La amenaza está siendo dama F3, mate. Y acto seguido juega F4, una jugada claramente perdedora. Acá debió haber jugado F3. ¿Por qué? Porque claro, esto entrega la torre en C8, pero captura el caballo de G4 a la siguiente, ¿verdad? Sin embargo, ha jugado F4. Y ahora dama por C8. Acá Levi ríe porque no vio esta secuencia y ahora ambos con escasos segundos en el reloj comienzan a jugar cualquier cosa a fin de ser más veloces que su rival, así es que prepárate para ver el termómetro subir y bajar. Sigue el juego en sus segundos finales con dama B3, dama F5, dama C2, caballo F6, dama G2, G5, F por G5, dama G4, G por F6, alfil H6, alfil C5, caballo G5, alfil D4, caballo F3, caballo F2, dama G5, caballo H3, dama G4, caballo F4, dama G5, dama H3, dama G4 y justo acá Levi pierde por tiempo y Rey Enigma le pide disculpas por haber ganado de este modo. Así entonces la cosa está 1-1. Tercera partida. Blancas para Rey Enigma, negras para Gotham Chess. Inicia el juego con D4, caballo C6, la defensa Miquenas. Como ves, Gotham está evitando por todos los medios enfrentar al sistema Call. Sigue esto con caballo F3, D6, E4, caballo F6, caballo C3, G6, D5, caballo B8. El caballo se recicla para ir a D7 posteriormente. H3, jugando muy sólido Rey Enigma, como buen jugador posicional que es, y esto impide una molesta clavada como lo sería un alfil G4. Continúa la batalla con alfil G7, alfil E3, C6, dama D2, H5, impidiendo cosas como G4 en el futuro.
Sigue esto con enroque, C por D5, E por D5, caballo B D7, alfil E2 A6, caballo D4, B5, invitando a las blancas a saltar con el burro hasta C6. Sigue el juego con A3, alfil B7, alfil F3, caballo E5. Acá Levi dice que esta está haciendo una innovación de apertura genial. Evidentemente bromea mientras está jugando. Sigue esto con caballo C6, alfil por C6, D por C6, caballo por F3, G por F3. Ahora ya no puedes jugar G4, le dice Levi a Rey Enigma. Sigue esto con dama C7, alfil D4, dama por C6, alfil por F6, alfil por F6, caballo D5, alfil G7, torre H E1, E6, caballo B4, dama C7, dama por D6. Las blancas recuperan el peón. La partida sigue con dama por D6, torre por D6, A5, caballo D5, que claro, aprovecha el peón clavado D6 para plantear la amenaza de caballo C7 jaque con doblete a rey y torre, pero parecía más fino que esto jugar caballo C6. ¿Para qué? Bueno, porque existe la idea de tocar al peón de A5, es decir, comprometemos a la torre de A8 a que se mantenga la defensa pasiva de ese peón y además se impiden cosas como B4 de las negras. Una ruptura, ¿verdad? Pero caballo D5 lo he jugado, enroque, caballo C7, torre a B8, torre ED1, B4, caballo A6. Acá Levi ríe y juega B por A3, sí, entregando la calidad a fin de dar rienda suelta a su peón pasado de la columna A. Muy bien calculado por Levi. Sigue esto con caballo por B8, A2, rey D2, alfil por B2, caballo C6, A1 coronando dama, torre por A1, alfil por A1, caballo por A5, torre C8. Amenazando alfil C3 jaque, que ganaría el caballo, ¿verdad? Así es que sigue esto con torre C6, torre D8, jaque, rey E2, alfil E5, caballo C4, alfil F4, caballo E3, torre A8, torre C4, E5, caballo D5, G5, caballo por F4, G por F4, torre C6, torre A2. Y a partir de acá, ambos comienzan a correr contra reloj, con escasos segundos en el cronómetro, por lo que verás al termómetro como loco muy pronto. Así es que ya apurados, sigue esto con rey D3, F5, torre C5, torre A3 jaque, rey E2, E4, torre por F5, E por F3 jaque, rey D2, torre A4, rey D3, rey G7, C4, rey G6, torre D5, torre A3 jaque, rey E4, rey F6, torre D6 jaque, rey E7, torre D5, rey E6, torre 5 jaque, rey F6, torre C5, torre A2, rey D5, torre E2, rey C6, rey E6, torre D5, torre por F2, torre D6 jaque, rey E5, torre D5 jaque, rey E4. Las negras están completamente ganadas, pero ambos tienen ya entre 10 y 5 segundos en el reloj y corren como locos. Sigue la partida con torre D6, rey E3, torre 6 jaque, rey D2, torre D6 jaque, rey C2, torre D5, rey B3, torre por H5, rey B4, torre H4, torre C2, torre H5, torre por C4 jaque, rey D5. Y acá, nuevamente Gotham Chess pierde por tiempo. Y otra vez, Rey Enigma, muy sinceramente, le ofrece disculpas por haberle ganado de esta manera, manoteando y logrando la victoria por tiempo. El marcador está 2-1 a favor de Rey Enigma. Cuarta partida y Rey Enigma está a un triunfo de quedarse con los $1000, por lo que Levi debe salir con el cuchillo entre los dientes y lanzarse al cuello del español. Entonces, blancas para Gotham Chess, negras para Rey Enigma. Inicia esto con E4, G6, defensa moderna, D4, alfil G7, caballo C3, C6, caballo F3, D5, H3, evitando una molesta clavada de alfil en G4, D por E4, caballo por E4, caballo F6, alfil D3, caballo por E4, alfil por E4, caballo D7, C3, enroque, alfil E3, caballo F6, alfil C2, caballo D5, dama D2, caballo por E3, F por E3, E5, jugando muy claro y preciso Rey Enigma hasta acá, enroque largo, E por D4, E por D4, dama A5, alfil B3, alfil F5, torre H E1, C5. Acá Levi frunce el ceño, así como diciendo ¿qué clase de jugada es esta? Pero en plan de desdeñar o despreciar esta jugada, a lo que Rey Enigma responde, me gusta abrir la posición para mis alfiles. Sigue esto con G4, alfil D7, D por C5. Acá Gotham se ríe ya que ahora no es posible recapturar el peón por la amenaza sobre el alfil. Así que continúa la partida con alfil C6,
Y Levi dice, esto luce muy bien para mí ahora. Continúa con caballo E5, dama por C5. Y luego de esta jugada, el conductor de blancas dice, ¿en serio? Y acto seguido juega caballo por F7. Y justamente Levi dice además, si sobrevives a este ataque, mereces ganar el match. Sigue la partida con torre por F7, torre F1, torre F8, torre por F7, dama F4. Y claro, aprovecha que la torre está clavada, pero ¿evita esto que las negras mejoren su posición? Claramente no. Las negras ahora pueden seguir con dama E7. De pronto, un alfil E8 en la siguiente y todo está muy sólido y la pareja de alfiles debería darle ventaja a las negras. Sin embargo, Rey Enigma juega ahora ya alfil E8. Y ahora quizás seguir con dama F8, aguantando todo, dice Rey Enigma, luego de jugar este alfil E8. Sigue esto con torre 1. Esta jugada es incómoda, realmente incómoda, dice Rey Enigma mientras está jugando la partida. Sigue esto con dama F8, dama B8, alfil H6 jaque, rey B1. ¿Y ahora qué? Dice Levi. Y Rey Enigma afirma, estoy completamente perdido en esta posición. Igualmente continúa con rey G7, alfil por F7, alfil por F7, dama por B7, dama D6, dama E4, dama F6. Y acá ambos comienzan a correr contra reloj. 26 segundos le quedan a Levi y 17 a Rey Enigma. Sigue esto con A4, dama D6, dama E5 jaque, dama por E5, torre por E5, alfil F4, torre 4, G5. Y Levi dice, oh no, conozco la estrategia acá. Igualmente juega H4, supuestamente entendía la estrategia, y se come este alfil G6, pincho. Y Levi exclama acá, bueno, ya te imaginas qué es lo que exclamó, ¿verdad? Yes, oh man. Y todo lo que sigue, ¿verdad? Aquí se toma la cabeza, ríe y sigue jugando. H por G5, alfil por E4 jaque, y ante esto Levi Rossman sonríe y le dice a Rey Enigma, has ganado. Y acto seguido, abandona la partida. ¡Qué juego de locos! El cual arroja un resultado final de 3-1 a favor de Rey Enigma. Así entonces Levi deberá pagar $1000 al jugador español. ¿Qué te ha parecido este match? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. De esa manera seguimos creciendo como comunidad. Desde ya te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.